Erev Tov, Jodesh Tov Umevorach, un doble comienzo de mes en este Jodesh Tamuz, que llegue para el bien y para la bendición, para la curación completa de todos los enfermos y por sobre todas las cosas para que podamos volver con integridad y física y espiritual a todo nuestro desarrollo a lo largo de la semana y fundamentalmente que tengamos Shabbatot con plenitud. Muchas gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer que estén con nosotros. Nosotros hemos ingresado en este ciclo de Yad HaZaká ya en el capítulo 25, los últimos 6 capítulos de todo el tratado de Shabbat que venimos estudiando. Para poder hoy seguir comprendiendo un poquito más todo este capítulo 25, el Rambam nos trae, obviamente, todo un tema esencial que tiene que ver con una de las reglamentaciones del Shabbat, que no es una melajá, por supuesto, no es una de las 39 tareas prohibidas, pero que en última instancia sí son trascendentes como una tarea que nuestros sabios han decidido instalar dentro del Shabbat para que podamos, obviamente, aprender de ella y saber preservar el Shabbat. Empezamos a estudiar entonces el Muktzeh. Y entonces quería compartir con ustedes un regalo fundamental que tiene que ver con esta obra maravillosa del Rab Eliezer Melamed Chilita, que me ha honrado con la posibilidad de ser el editor en español de toda su obra, que es para mí es una de las obras más trascendentes de este tiempo, llamada Penine Alajá, las perlas de la Alajá. En este caso voy a compartir con ustedes del libro de Shabbat que hemos traducido, que todo el mundo lo puede encontrar en internet. Ustedes ponen Penine Alajá. De todas maneras les digo, no hay como estudiar de un libro. O sea, vuelvo a repetirlo, no porque nos guste vender libros, yo no vendo libros en general. En el Beta Midrash están todos los libros del Lamed traducidos y los tenemos obviamente a un precio realmente de costo. No hay como tener el libro en la casa, eso es lo principal. Pero de todas maneras pueden encontrar Shabbat y van a ver allí, no me acuerdo exactamente, es el capítulo creo que 18, si no me equivoco, las reglas del Muktzeh. Los fundamentos de esta prohibición, quería compartir con ustedes esta introducción para poder seguir estudiando el Rambam con vuestro permiso. Bienvenidos a todos, ¿sí? Nuestros sabios prohibieron, y atención, mover, cargar o sostener objetos que no son apropiados para Shabbat. Y por lo tanto la persona, en este caso, los debe apartar o los aparta. Ese concepto de apartar es la palabra hebrea lehakzot. Lehakzot es como poner a un lado, ¿sí? Entonces los aparta de su mente. Yo sé que esto no lo puedo utilizar. Yo sé que esta tijera, por ejemplo, que tengo aquí en mi mano, es muktzeh, porque esto se utiliza para cortar. Entonces, yo en Shabbat esto no lo puedo tocar. Y entonces me lo saco de mi mente porque sé que no lo puedo utilizar. Entonces, nada, obviamente, voy a poder utilizar que tenga algún uso como este caso. Esta prohibición, nos dice el Rab, el Melamed, se fundamenta en dos razones. No es una tarea prohibida, pero ¿por qué el Muktzeh está? Primero, preservar el carácter sagrado y de descanso del Shabbat. Y en el marco de esta preocupación, que las manos cesen de ocuparse con cuestiones no vinculadas al día Shabbat. Esto es para preservar más la santidad del Shabbat. Y después, los Jajamim tenían la preocupación y por eso establecieron un cerco en torno a la Torah, a los efectos de que la persona se aleje de la posibilidad de realizar una labor en Shabbat. Como se dan cuenta, no es esta una melajá prohibida, Muktzeh es una gezerá, es un decreto para primero preservar el carácter sagrado y de descanso del Shabbat y también hacer un cerco alrededor del Shabbat
para que me aleje yo de la posibilidad de transgredirlo o de realizar una melajá en Shabbat. Espero que esté medianamente claro, ¿verdad? O sea, queremos que pueda por lo menos estar claro. Ahora bien, comenzaremos explicando la primera de las razones. La primera es preservar el carácter sagrado y de descanso de Shabbat, y en el marco de esta preocupación, que las manos nuestras, que son siempre muy hacendosas, cesen de ocuparse con cuestiones no vinculadas al día sagrado. Amén de las labores prohibidas en Shabbat, 39 Melajot, como estudiamos, la Torá nos ordenó cesar de nuestras actividades y descansar. Como dice la Sagrada Torá, trabajarás 6 días y al séptimo descansarás. Y también descansarán tu buey, tu asno, el hijo de tu sierva y el extranjero. Lo mismo está escrito 8 capítulos más adelante, se trabajará 6 días y el séptimo día será descanso total, dedicado al Eterno. ¿Está bien? Entonces quiere decir que hay muy claro con respecto a lo que es la shvita, quiere decir la cesación de trabajo. A los efectos de cumplir con los preceptos de la Torá, de cesar en las tareas y descansar en Shabbat, entonces los jajamim, ¿qué hicieron? Está claro lo que no tengo que hacer, no trabajar. Pero los jajamim entonces querían ayudarnos, entonces establecieron una serie de medidas destinadas a preservar el espíritu de santidad y descanso de este día. Siendo una de ellas, hay varias, la prohibición de tocar o cargar, algo que es muktzeh. Si no estuviese prohibido tocar o mover todos aquellos objetos que no son necesarios para el Shabbat, la gente se pasaría el día ordenando su casa. ¿Verdad? Un día estoy en casa, ocioso. Bien, fui a la sinagoga, comí. El día verano es largo. Bueno, hay ropa en el armario que está muy desacomodada, los chicos, grandes, papá, me pongo a acomodarlo. Entonces, por ejemplo, eso no se debería hacer. O los artefactos o los depósitos, y de esa forma dejarían sin efecto los mandatos de cesar en toda tarea de descansar. Además encontramos que los profetas, que es donde se genera el primer punto de la halajá, que estudiamos con las leyes de Shabbat al principio, y ahora lo vimos hace muy poquitito, en el capítulo 23, justamente, donde el Rambam nos explicaba fundamentalmente qué cosas se deben hacer para honrar al Shabbat, preservarlo. Y citaba al profeta Yeshayahu, que les decíamos era la forma de recibir el kiddush del Shabbat a la mañana. Encontramos que los profetas advirtieron al pueblo que preserve el carácter de descanso y santidad del día de Shabbat, ¿se acuerdan? Absteniéndose de caminar en este día igual que en los días de la semana. O también hablando de diferente manera. Preservar el Shabbat es no solamente hacer cosas que no se deben hacer, sino utilizar un lenguaje diferente al de la semana. Como continuación de esta perspectiva, los Jajamim establecieron que en Shabbat no se ocupen las manos con objetos o utensilios, o utensilios que se usan en los días comunes. De este modo, el Shabbat se hace palpable también entre aquellas personas que no realizan labores físicas o manuales durante la semana. Por lo tanto, la prohibición de muktzeh está basada en la Torá y en los profetas y en las especificaciones detalladas de los santos. O sea, está basada en la Torá, en los Nevi'im y en las especificaciones de los Jajamim. O sea que es una tarea de muktzeh, obviamente, que la prohibición del muktzeh que está involucrada con todo un contenido de la Torá, de los Nevi'im y también, por supuesto, de los Jajamim. La segunda razón, decíamos, era establecer un cerco en torno a la Torá, a su siyak la Torá. Ustedes saben, nosotros cuando llegamos del exilio babilónico a la tierra de Israel, eso se llamó Shivat Zion, el retorno de los judíos a Zion.
digamos que fue el precursor del segundo Estado judío, porque después de la época donde se inauguró la llegada de los judíos, después de unos 300 años aproximadamente, llegaron los macabeos. Y los macabín, que nos defendieron desde Grecia, o sea, el retorno de Sion fue durante el Imperio Persa, y luego del Imperio Persa llegaron Alejandro Magno, obviamente, y sus hordas y sus ejércitos a conquistar el mundo y también a Yehuda. Decía entonces que en la época de Ezra y Nehemías se formalizó la existencia del mundo de los sabios. Ezra y Nehemías tuvieron la sabiduría no solamente de promover la construcción del segundo Bet HaMikdash, como lo hicieron, y la muralla de Jerusalén, para que Jerusalén quedase definitivamente defendida, pero también organizaron la otra defensa, la defensa espiritual del pueblo judío y la defensa moral. Y por lo tanto ellos crearon un cuerpo legislativo, ejecutivo, único, maravilloso, llamado Knesset HaGedolah, quiere decir la Gran Asamblea. Y aquí en la Gran Asamblea lograron obviamente establecer parámetros fundamentales en cuanto a lo que es hoy en día, como le explico a mis alumnos en general, nuestra presencia. De no haber estado en la Gran Asamblea, seguramente hoy no tuviéramos todavía la esencia de la plegaria, las plegarias que tenemos en el Siddur. Muy bien, los sabios de la Gran Asamblea tuvieron casi por un espacio de 120 años, o sea, mucho tiempo. La Mishnah de Pirkei Avot recuerda a Shimon el Justo, Shimon HaTzadik, que fue Mishayarei Anshei Knesset Agdolah. Quiere decir, fue uno de los últimos hombres, de los dignatarios de la Gran Asamblea, de la Magna Asamblea. Y ellos dijeron tres cosas. Dijeron, Ebu Metumim Badin, quiere decir que había que ser muy, muy moderados en el juicio, o sea, no elaborar juicios prematuros o prejuicios, sino que el juicio tiene que ser un juicio justo, y para eso tiene que ser meditado, y tiene que ser pensado, y tiene que ser elaborado. El segundo de los escenarios era que desarrollemos el estudio, que tengamos más y más y más y más alumnos. Ellos veían que el pueblo de Israel, si habría de sobrevivir en la letra, habría de sobrevivir en las palabras, habría de sobrevivir en los contenidos. Y por último, dijeron, Ba'asú seyag la Torah, hacer un cerco en torno de la Torah. El cerco en torno de la Torah era que hagamos algo que la proteja a la Torah. Quiere decir que podamos, en este caso, tal vez hacer más prohibiciones, no porque a nosotros nos encanta hacer prohibiciones, sino fundamentalmente que podamos, en torno de la Torá, llegar a preservarla como un tesoro, mamash, y entonces evitar que vengan otras cosas de afuera que la vengan a, Dios nos permita, modificar. Y de esa manera, este fue el mandato de la Gran Asamblea, la Asot Seyag la Torah, un cerco. Veamos entonces a qué se refiere este segundo punto. La segunda razón radica en la política de los sabios de establecer cercos protectores en torno a los preceptos para así alejar a las personas de la posibilidad de transgredir. La prohibición de Muxé, que es la que estamos hablando en este capítulo 25 del Rambam, evita que las personas toquen o carguen objetos en el dominio público y que realicen con ellos cualesquiera de las otras labores prohibidas. Como ustedes ven, esto lo enseña el Rambam, ¿no es cierto? En Shabbat 24, 12 y 13. Entonces está claro de que estamos estudiando este aspecto también, y por eso el cerco de la Torah es el Muxé. Muy bien, este es el primer punto que quería compartir con ustedes, eventualmente. Y ahora
tomar el segundo elemento del Rab, que es las reglas del Muktzeh. ¿Por qué? Porque el Rambam nos enseñó ya la semana pasada algo y entonces quería compartir con ustedes para que más o menos ingresemos en la temática y que tengamos obviamente la ayuda de, a partir de esto, de poder comprender lo que vamos a seguir estudiando con favor de Dios. ¿Sí? Muy bien, las reglas de Muktzeh. Dijimos que Muktzeh significa que la persona maktzeh, se lo aleja de la mente. No considera eso como que pueda ser utilizado en Shabbat. El concepto es a ese nivel, el concepto de lo que significa Muktzeh. ¿De acuerdo? Eso es Muktzeh. Lehaktzot. Katzeh es un extremo, es colocar a un costado. El extremo no de extremista, sino colocar algo fuera del alcance. En términos generales, nos enseña lo que estamos leyendo para los que se subieron y entraron, al Sheur ahora. Esto es Peniné Alajá, la mayor obra de Alajá de nuestro tiempo, que tenemos, como decía, el honor de ser los editores en España. En términos generales, los sabios prohibieron transportar o cargar en Shabbat objetos que no son para uso sabático. No son para uso sabático. Y entonces de esa manera, lehakzot, apartarlo de su mente. Y existen, nos dice el Rab, para poder entender, diferentes tipos de muktzeh. Dice, muktzeh mehamat gufo. ¿Qué significa puede ser dudoso? Dominio público, Jacob, es dominio público. Dominio público significa que estamos en la calle o en un patio que no nos corresponde a nosotros. Está el dominio privado, que es mi casa, y el dominio público, que es la sala de estar de otro edificio. No entiendo lo que es dudoso o cuándo puede ser. Dominio público significa todo aquello que está por fuera de mi casa. Yo vivo en un departamento, entonces puede ser que también el patio externo de mi edificio es dominio público. ¿Qué significa con un portal? Hay diferentes tipos de dominio, sí, eso ya lo estudiamos en el comienzo del Rambam, obviamente. Entonces, si usted quiere saberlo, puede abrir, por favor, si usted quiere estudiar todo esto, puede abrir el Pnimei Alajá, este mismo libro, en internet y puede estudiarlo desde allí también. Bueno, los lugares comunes de un edificio no se consideran eventualmente como si fueran dominio público, ¿sí? La sala de escaleras de mi edificio no es dominio público. Pero si cuando yo salgo de la puerta de mi edificio, ya eso es dominio público. Se llama Reshut HaRabim. Aquí en Israel eso, gracias a Dios, no existe, ¿sí? Y por eso, claro, Jonathan, muy bien. El Eruv, aquí en Israel, evita que nosotros tengamos estos espacios, porque el Eruv que tenemos en todas las ciudades de Israel prácticamente, menos en una parte de Eilat, de Naharía en particular, y alguna otra parte ligada a la playa, al mar, el EDUB permite que nosotros hagamos del espacio común, del espacio privado, y del espacio público, un espacio común. Exactamente. Pero todo esto, si, como lo hemos visto, no es que no lo quiero explicar, con mucho gusto lo podemos explicar, pero para poder quitarse las dudas, ustedes pueden entrar a esta dirección de Peninei Alajá, ponen Peninei Alajá en español, Peninei Alajá, y lo primero que aparece es nuestro libro en español. Y ahí van a tener Shabbat, Zemanim, Rosh Hashanah, Brajot, tienen todo. Tefilat Nashim, una colección perfecta. Y ahí en Shabbat tienen los 30 capítulos que están organizados como Liat HaZakah, ¿verdad? Ahí está el Moreh Yosef dándoles la dirección. Entonces, cualquier duda, ya pueden vehiculizarla allí y van a ver
que van a decir no gracias, eventualmente. Gracias, Moreira. Muy bien, entonces existen diferentes tipos de muktzeh para poder explicarles a todos y que ya tengamos por lo menos una fórmula de acceso al Rambam. Está el muktzeh mehamat gufo, el muktzeh en sí mismo. Quiere decir objetos que no tienen ningún uso en Shabbat. Por ejemplo, mehamat gufo quiere decir muktzeh en sí mismo, una piedra es muktzeh mehamat gufo, leña, arena, animales o alimentos que no son aún aptos para su consumo. Por ejemplo, carne que está congelada, pero que está sin cocinar. Eso se llama muktzeh mehamat gufo. O sea que no los puedo utilizar por sí. Ahora bien, está también el muktzeh mejesaron kis, por pérdida económica. ¿Esto qué significa? Son objetos valiosos que la persona tiene cuidado de no tomarlos y darles otro uso que el original por temor a que se estropeen. Y dado que no tienen un uso sabático, la persona los aparta de su conciencia. Entonces, mejesaron kis quiere decir que de repente explica el Rav Melamed en el punto número 4, que un shohet tiene su cuchillo de shejitá. El cuchillo de shejitá del shohet, el cuchillo para hacer su faena ritual, es un cuchillo de muchísimo valor, muchísimo valor. Entonces, obviamente, no puede utilizar ese cuchillo para cortar la jalá, porque obviamente cualquier estropeado chiquitito que tenga ese cuchillo ya no le sirve para hacer la shejitá. Y entonces es muktzeh por Hisaron Kis, por una pérdida económica, porque si a ese cuchillo le sale $2,000, $3,000 por haber utilizado para cortar la jala, se puede haber arruinado. Entonces se llama muktzeh, no lo puede utilizar. ¿Entiende? Después aparece el muktzeh, que es basis de davar azul, una base para un objeto prohibido. Por ejemplo, una persona coloca un muktzeh sobre un objeto que no lo es. Dado que tuvo la intención de que ese objeto esté allí en Shabbat, destinó conscientemente apartada la superficie sobre la que apoyó, por lo que la transforma en muktzeh. También esto vamos a hablar, por ejemplo, si yo dejo esta lapicera más esta tijera sobre una mesa, eventualmente no en la mesa principal, desde ya, sino sobre otro lugar que tengo, yo utilicé esa mesa como basis de davar azul. Yo puse allí algo que ya transformó todo lo que hay en la mesa en algo prohibido. Porque yo puse una lapicera y una tijera que obviamente no las puedo utilizar ni las puedo tocar. Y después, el cuarto nivel, nos dice el Rab, son Keilim Shemelachtam Beiso. Esto es también otro de los elementos, utensilios para una labor prohibida. Es decir, la normativa en torno a estos es especial, ya que están destinados a realizar labores prohibidas y por lo tanto la persona los aparta de su conciencia. Pero, al mismo tiempo, a veces se los utiliza para acciones permitidas, por lo que queda prohibido tocarlos o moverlos por necesidad del utensilio mismo, pero sí se los puede mover a los efectos de utilizar el espacio que ocupan o bien para un uso específico. O sea, son Keilim Shemelachtam Beiso. Por ejemplo, un martillo. ¿Está bien? Yo sé que el martillo es para qué, bueno, para golpear, para terminar algo, para clavar un clavo, para poner un cuadro. Bueno, martillo es un Kli Shemelachtam Beiso. El martillo es algo que yo no puedo utilizar en Shabbat porque seguramente voy a estar arreglando algo, colgando algo, no lo puedo utilizar. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que el martillo se quedó apoyado sobre una de las sillas, no me di cuenta, y va a venir invitados, y yo necesito la silla para los invitados. Entonces, en ese caso, que se los puede mover, como dice aquí el Rab, a los efectos de utilizar el espacio que ocupa. ¿Sí? O también para usarlo por un uso específico. Por ejemplo, quiero ofrecer nueces a mis invitados y se me rompió el rompenueces. Les puedo tomar el martillo para cortar las nueces. A pesar que es el kelim shemelachto le hizo, a pesar de que es un utensilio para una labor prohibida, pero romper las nueces no es prohibido por eso.
es para agasajar a mis invitados. ¿Está bien? En lo posible, como siempre digo, tratemos de tener las nueces ya partidas, ¿no? No nos preocupemos tanto en Shabbat. Termina el Rab diciéndonos, si el muktzeh es algo desagradable que causa malestar, como en el caso de un recipiente que contiene, por ejemplo, materia fecal o deposiciones, Garaf Shalrei, los sabios permitieron retirarlo con las manos, o sea que se lo puede llevar. La prohibición es mover muktzeh con las manos, le taltel, pero se permite tocarlo sin moverlo, por lo que se permite extender un mantel, por ejemplo, sobre un computador o un teléfono. Entonces, yo voy a dejar el computador en la mesa si tengo en el comedor, o el teléfono, eventualmente que tengo de línea. Entonces, para que eso eventualmente no venga nadie y lo toque, o vengan mis nietos y de repente encuentren el teléfono de línea y lo quieran tomar, entonces se le puede tender un mantel sobre eso. De ser necesario para algo permitido, se puede mover el muktzeh de modo directo o lateral. Por ejemplo, si al tomar un objeto permitido, mueve el objeto que es muktzeh que está a su lado, mientras la acción de moverlo no se hace directamente, bueno, no importa. Esto es ya todo cómo se debe utilizar el muktzeh. Y eventualmente entonces nosotros hemos cumplido con mostrarles qué representa en este caso el muktzeh, para que tengamos todos eventualmente una forma de poder entender hacia dónde estamos dirigidos eventualmente en nuestra búsqueda. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué habíamos estudiado del Rambam? Habíamos empezado el Rambam en el capítulo 25, diciéndonos, el Rambam, voy a repetirles las primeras alajot que estudiamos para quienes se suman hoy, Jodesh Tov. El Rambam dijo en la primera alajá, hay utensilios que se usan para fines permitidos, y es decir, un utensilio, decía la primera alajá, que se puede usar en el día de Shabbat para el mismo propósito para el que se usa durante la semana. Por ejemplo, que con kos lishtotbo, una taza para beber, que harale holba, un plato para comer, sakin lachtoch bo basarupat, un cuchillo para cortar carne o pan, o bien, karbon lifzoach bo egozi. Había una suerte de hacha pequeña, como para poder partir las nueces, eventualmente, y aspectos similares. ¿Sí? Eso es keilim, que son para fines obviamente permitidos. Pero también, decía la segunda alajá, lo estudiamos, ¿no es cierto?, recién, y es cliché melachtolo isur, hay utensilios que se usan para propósitos prohibidos, y es un utensilio que está prohibido usar en el día del Shabbat, con el mismo propósito que se usa durante los días de la semana. Por ejemplo, dice el Rambam, por ejemplo, algo que viene para moler, eventualmente, o rejaim, un molinillo, eventualmente, perdón, o un molinillo, o algo similar, eventualmente, que son, porque está prohibido aplastar o moler en el día de Shabbat. Entonces, todo aquello que me sirve, como lo que me sirve también para la masa esa, no vamos a hablar del nombre, pero que también se utiliza para moler en Shabbat, no se puede utilizar. Kol Kerishe Melachtole Eter, vuelve nuevamente el Rambam a explicarnos todos los utensilios cuya tarea es con fines permitidos, ya sea que son de madera, o son de cerámica, o son de piedra, o son de metal, dice, mutarle taltelo Shabbat, está permitido transportarlos en Shabbat, pueden ser movidos en Shabbat, ven bishvil atzmo, shel keli, ven letzorech mekomo, ven letzorech gufo. Ya sea por el bien del utensilio, o por el uso del lugar que ocupa, o bien para usarlo con un fin permitido. ¿Se acuerdan, no es cierto? O sea que podemos, eventualmente, si necesito el lugar de ese keli, y es uno de los kelim permitidos, lo puedo eventualmente separar, lo puedo llevar, mutarle tantero. Pero todos los utensilios que tienen fines prohibidos, sean de madera, sean de cerámica, sean de piedra, sean de metal, dice,
se pueden mover con ciertas restricciones, ya sea, como dijimos, por el uso del lugar que ocupa o para usarlo para un propósito que esté permitido. ¿Sí? Pero moverlo por sí mismo no lo puedo hacer. Puedo tomar el martillo, decíamos, para romper las mesas. Pero obviamente por sí mismo el martillo no lo puedo levantar o llevar a otro lugar. Keitzad, pregunta Rambam, ¿cómo estaba implícito esto? Metaltel hua que arash el etz le holba o le incoma. Uno puede mover una fuente de madera para eventualmente le holba, ya sea para comer con ella, o le incoma. Puede ser porque necesita sentarse en ese lugar y necesita desplazarla eventualmente, o que deje lotic ganev, o eventualmente para que ese objeto no sea robado. ¿No es cierto? Y esto último, obviamente, se entiende que es por el bien del utensilio en sí mismo. Todo eso se puede transportar. Si yo sé que está expuesto y que me lo pueden llegar a robar, eventualmente no pensemos en la estructura de las viviendas que tenemos hoy, en edificios, departamentos que están en pisos, etc. Pensemos en que vivíamos en casas todas de propiedad horizontal, como las llamamos, ¿no? PH, y eventualmente nadie podía, todos estábamos en contacto con el pasaje externo o que estábamos conectados a un pasaje interior entre las casas. Y si algo quedaba por fuera de la casa o apoyado en algún lugar y quedaría expuesto, se lo podían robar. Vejenin tiltelo tamina jamás que dice lotibash. También dice, un utensilio se lo podía quitar, estudiamos, del sol, porque a veces la fortaleza del sol en verano lo habría de resecar, y entonces si se resecaba se podía romper. O bien que ya vi, por el contrario, en el invierno, de las grandes lluvias, para que no se sature con agua y que tampoco se deteriore. Entonces, esto es Tiltul Bishvilatzma o Mutar. Todo esto es, considera por el bien del utensilio y todo eso está permitido. Obviamente porque las tareas realizadas con este utensilio, Melachtam, son legislativas. Todas las tareas que se pueden hacer con ese utensilio, hablábamos de una taza o un tazón de madera, etc. Lo mismo decía el Rambam en la quinta alajá, Ejen metaltel hu arrejaim o machteshet le shaber alea egozim o la alot alea la mitad. Dice, bueno, también puede eventualmente la persona mover el rejaim, el molino, el molinillo, eventualmente para romper las nueces. O sea, les decíamos, ¿no? Ese martillo o una masa pequeña como para poder utilizar para romper, o eventualmente lo podría utilizar, dice la lota lea la mitad, o sea, sacarlos porque están en su cama y están ocupando su lugar. Y la persona se quería acostar y alguien no se dio cuenta, como nos pasa todos los Shabbatot, seguramente que no revise, con el apuro del último momento, más allá de que Shabbat entre tarde, me imagino que ¿no? A cualquiera nos pasa esto, que a veces dejamos algo y no nos dimos cuenta. Pensemos en el teléfono celular, ¿no? Que quedó puesto sobre la cama. Entonces, en última instancia, hay un tema con todo eso, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer con todo eso? Eventualmente, como vamos a estudiar. Ahora, nos dice el Rab, Zeu Lezores Jufó, y eso es porque Lezores Jufó lo necesita para qué? Se entiende usarlo para un propósito permitido, sobre Bufó en sí, porque yo puedo utilizar ese moledor o ese martillo o esa masa para romper las nueces y lo necesito para eso, nada más para honrar a mis invitados. O le como necesito sacarlo porque me quiero sentar en esa cama o en ese sofá. Ahora, no me taltelá que deje lo que ya ver, pero no lo puedo movilizar, ¿no es cierto?, para que no se rompa o para que no sea robado o algo similar
decía el Rambam. Ahora bien, vamos a la sexta alajá, eventualmente, y la sexta alajá decía, Bechol she'eino kli, dice todo aquello que no sea un keli, keli significa un utensilio, ¿sí? Por ejemplo, dijimos Abanim, ¿sí? Mehamat Gufo, estamos estudiando ahora el Muktzeh Mehamat Gufo. Por ejemplo, las piedras, o Ma'ot, monedas, dinero, Kanim, varillas, Korot, vigas, troncos de madera, Behayot Sebaem, y todo lo similar a esto, Azul et Altelán. Todo esto está prohibido de transportarlo. ¿Por qué? Eben Gedolá o Korak Dolá dice una piedra que es grande o una viga, eventualmente un tronco de madera también grande, a pesar de que se necesitan 10 personas para poder transportarla, si se considera un utensilio, entonces, por supuesto, se la puede llevar, decía el Rambam, ¿no es cierto? En el sentido del utensilio, no importa, obviamente, cuán grande sea. Se permite llevarlo en Shabbat si normalmente se llevara dicho utensilio durante la semana, explica el Shulchan Aruch. Por supuesto que estamos hablando con un propósito permitido, ¿no es cierto? Si tiene Torah Keli, decía el Rambam. ¿Qué quiere decir? Que estamos definiéndolo como un utensilio, se lo puede. ¿Por qué? Porque no hay prohibición o permisibilidad. Dependen del grado del objeto, sino en su definición, eventualmente, como utensilio. Entonces aquí no importa cuán grande sea o cuán pequeño sea. Estamos hablando de que es un utensilio. Si no es un utensilio, entonces ahí ya no lo podemos transportar, dice el Rambam. Más aún dice, Metaltelinuta. Daltot Abai. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado con respecto a las puertas de la casa? Las puertas de la casa. Daltot Abai. Afalpishem Kelim, a pesar de que son utensilios, obviamente se las considera, entran en la Torah de los utensilios. Lo letiltul. Quiere decir, las puertas no son para transportar. ¿Por qué? Porque se han establecido que estén fijas sobre su eje, eventualmente. Entonces, no se las puede llevar de un lugar al otro. No puedo cambiar una puerta de un lugar a otro lugar. ¿De acuerdo? En este caso, porque están establecidas. Por lo tanto, ¿qué pasa si en Shabbat la puerta se me ha desprendido? Si se me han desprendido la puerta en Shabbat, de repente estaban los niños jugando, cerraban, abrían, y de repente uno de los ejes se falseó, se salió. Entonces, en ese momento, ¿qué hago? Yo no puedo volver a poner el eje de la puerta y volver a calzar la puerta dentro en el marco del Shabbat. ¿Por qué? Porque estoy armando nuevamente algo. Entonces, en ese caso, no puedo hacerlo. Ha'afar ve'ajol ve'amet, dice, tanto el polvo como la arena y el muerto, también aquí hay una discusión, por supuesto, no se pueden movilizar de un lugar determinado. También comando. Quiere decir que también, por supuesto que la diferencia, ¿no? Estamos hablando aquí de lo que es tierra, afar, arena y un cadáver, ¿no es cierto? En realidad el Shulchan Aruch después va a hablar de ciertas clemencias con respecto a mover un cadáver si no teme que comenzará a descomponerse. Por supuesto, y hemos explicado, ¿no es cierto?, que también venía el caso de Ben Shemona Jai, un niño de 8 meses. ¿Se acuerdan que en aquella época no se consideraba viable? Y después expliqué cómo la quemará. Y posteriormente la halajá determina que hoy en día, hoy un niño de 8 meses no se considera que puede llegar a ser un feto no viable.
y por lo tanto un embrión no viable y por lo tanto se lo salva en cualquier circunstancia. Bien, o sea que esto lo habíamos estudiado ya la semana pasada. Muy bien. La halajá número 7. Mutarle taltel hakeli afilu shelol tzorech tashmisho. Está permitido transportar un utensilio para realizar tareas que no sean aquellas para las que está destinado a ser utilizado. Quiere decir, para lo que fue destinado en un principio. Ela, la asot bo melajá shelona asal shamsha. ¿Qué significa? Que eventualmente se puede hacer con él una tarea con la cual no fue hecho para servir para esa tarea. Keitzad. Nos dice Rambam, notel adam kurnas lifzo abo. Uno puede tomar un martillo, como les decía, para poder romper nueces. Cardón, lachtov bo de vela. Un hacha o un hacha pequeña era, ¿no? Como para cortar un higo seco. La de vela era una suerte de masa gruesa de higos, ¿no es cierto? Meguerá la gorba etaguerina. También podía, una meguerá, una suerte de serrucho para poder cortar con él el queso, que era obviamente un queso muy, muy duro, y necesitaban cortarlo en porciones chicas. Magrefal y grofba etagrogarot. Lo mismo dice una magrefa, quiere decir una suerte de, llamémoslo, rastrillo para recolectar higos secos, que vienen en gran cantidad eventualmente, que no se utilizaba un rastrillo para eso, obviamente. Esta rahat betamazlek, la tetalab ojel la katán. Lo mismo dice, son rahat y mazlek, un tenedor en este caso, que eran algo para darle de comer a una criatura, pero que no son tenedor, ni cuchillo, ni cuchara. Algo que se utiliza, obviamente, en el granero. Entonces se puede utilizar. No se debería utilizar porque eventualmente su uso es para día de semana de trabajo, pero si lo necesito, porque se me ha roto el elemento que tenía para alimentar, lo puedo utilizar, dice el Rambam. También puedo utilizar un uso para tejer eventualmente el uso que se utiliza para tejer, ¿no? Para el cosido eventualmente, para poder poner allí un fruto y que me quede atrapado en ese lugar y sostenerlo en ese lugar. Todo eso se puede utilizar eventualmente. Mahat shel sakaim. Lo mismo dice una aguja grande que se utiliza para coser, para surcir sacos importantes para llevar papas. Lo mismo puedo utilizar esa aguja grande para abrir una cerradura de una puerta, eventualmente. Todo esto, eventualmente, dice Rambam, son keli afilu shelol tzorech tashmisho, que no los utilizo, obviamente, para el tzorech tashmisho, o sea, para su uso verdadero, sino que lo estoy usando para algo adicional, eventualmente, o a machteshet le shevalea vejen kabutzebase. Lo mismo dice el Rambam, una machteshet para poder sentarme en ella, una piedra de molino, como para poder sentarme sobre ella. También, obviamente, el mismo principio se aplica a todas las soluciones, obviamente, que Rambam está utilizando para nosotros. Bien, bueno, la halajá número 8, Betaltel Adam Mahat Shelviata Shlemal y Tolba Etapots. Ahora también nos dice Rambam que una persona puede transportar en Shabbat una aguja de coser. Se sabe que la aguja de coser es muktzeh, porque eso se utiliza para coser. No sea que cambie la actitud del Shabbat, pero sin embargo, se la puede utilizar para extraer una astilla, ¿no es cierto? Hay una astilla en el dedo, duele, la persona sufre. Bueno, se puede transportar un mahat, obviamente, para poder hacerlo. Dice Rambam, אבל אם ניטל הקצה הנקוב שלה o הקצה החד, si la cabeza o su punta
como se dice, de la aguja, se han roto en metalpelínuta. Ya no se la puede transportar. Porque obviamente ya no es como un utensilio. Obviamente ha perdido su condición para eso, ¿no es cierto? Entonces se asemejaría esa aguja como un objeto, como una piedra, que está prohibido transportar en el día de Shabbat. Veimaital golem de Adaim Lonikva. Entonces nos dice Rambam, si todavía está en un estado incompleto y su cabeza no ha sido todavía perforada o rota, entonces puede ser transportada. O sea que en este momento todavía puede ser utilizada como para poder quitar una espina o una astilla que ha quedado en nuestro dedo, que es sumamente doloroso, ¿no? La halajá número 9 nos dice Rambam, dice, siempre que una persona tenga mucho reparo en un utensilio, Shema Ifhatud Amado, porque puede ser que su valor no se vaya a depreciar, por ejemplo, Kelimam Sindis Jorá, utensilios que se reservan como mercancía, por ejemplo, dice que están destinados exclusivamente a ese fin, Bekeilim Ayekarim Beyoter, y también utensilios muy, muy caros, Shemakvida Leyem Shemei Pasdu, que la persona es extremadamente cuidadosa con ellos, no sea que se vayan a estropear, Azul et Altelam de Shabbat. Está prohibido transportarlos en el día de Shabbat. ¿Se acuerdan que estudiamos las especies del muktzeh? Gizaron kis, que producen una pérdida económica. Todo eso que produce pérdida económica, no lo saques en Shabbat. Si tenés a veces copas de cristal fino y hay muchos invitados en la casa y hay muchos niños, mejor no las saques. Mejor es muktzeh para ti, porque eso te va a producir una preocupación, que vas a terminar preocupándote por el costo de ellas. Entonces dice Azul Taltelán, de Sewanikra, Muktzeh Mehamad Geseron Kis. Entonces, este es el Muktzeh que se llama por pérdida económica, que estábamos explicando, ¿sí? Una pérdida financiera, ¿de acuerdo? Kegon Amasar Agadol, por ejemplo, dice, estamos hablando de una masar, es una sierra grande que se utilizaba para cortar los árboles, por ejemplo, Beyatet el Mahresha, o también, en este caso, la punta de un arado en forma de cuchillo, Sakin Shel Tabajim, un cuchillo de carnicero, Jereb Shel Ush Kafin, un cuchillo de cuero, Bajatzin e Harashim, quiere decir una suerte de algo que utilizan los carpinteros para poder cortar la madera en forma simétrica, de Kurnaz Abasamim, y también el patish, el martillo que utilizaban los perfumeros para moler las distintas especies y sacar un perfume. Todo esto eventualmente, que yo sé que esos elementos representan para mí algo de mucho valor, entonces es mejor que no los mueva. Entonces, todos los utensilios que menciona el Rambam, para poder resumir en el concepto, se utilizaban con fines profesionales y están prohibidos utilizarlos en Shabbat. ¿Está bien? Porque son, en su mayoría, instrumentos muy delicados y sus propietarios no lo van a usar para otros fines para que no se dañen. Queda claro, ¿verdad? La 10ª halajá. Kol kli uktzah mehamata isur, quiere decir que todo utensilio que ha sido uktzah, ha sido, como dijimos, dejar de lado por causa de la prohibición, quiere decir, porque no se utiliza, porque hay un isur, hay una prohibición en que yo lo transporte, azul de taltelo, está prohibido entonces transportarlo. Por ejemplo, Ner Sheidviku Bobe Shabbat. Por ejemplo, mover una lámpara, una vela, que se encendió para el día de Shabbat, ¿no es cierto?
Por la misma razón, nos explica también el Rambam en el capítulo 5, nos explicaba, por la misma razón está prohibido usar el aceite de antes se ponía el aceite con mecha, ¿verdad? Tampoco se puede utilizar. Entonces, esto es importante de saber, porque en última instancia no se puede transportar la vela, las velas tienen que quedar en su lugar. La menorá, Shaya, Aner, Alea. Y también el candelabro sobre el cual se colocó esa vela, de Amenorá, Shaya, Aner, Alea, Beshulchan, Shayu, Alaf, Ma'od. Lo mismo una mesa sobre la cual había también dinero. Todo eso no se puede transportar, ¿sí? Entonces el dinero se colocó intencionalmente, dijimos, sobre la mesa. Si se me olvidó el dinero arriba de la mesa, me olvidé mi monedero, que tengo monedas en ese lugar, por eso se llama monedero, que yo utilizo durante los días de semana y me lo olvidé, entonces se puede aplicar reglas un poquitito más indulgentes, ¿sí? Pero mientras tanto, si puse ahí monedas y las dejé con intencionalidad, no los puedo mover. Afalpiche Kaba Aner o Shenaflu Amao. Dice además, aun cuando la vela se apague o si el dinero se cayó, azul taltelán, también está prohibido transportarlo. Shekol Kelisha ya azul talteló benesh mayor, porque todo utensilio que estaba prohibido ser transportado durante Shemayot, ¿se acuerdan Ben Shemayot qué es? Ben Shemayot es el tiempo que va desde la puesta del sol hasta la salida de las estrellas. Ben Shemayot, entre los soles. La hora crepuscular son unos 20 minutos, y entonces eventualmente allí es que todo lo que está prohibido Ben Shemayot, necesariamente talteló con la Shabbat. Queda prohibido de transportar todo el Shabbat. Afalpi, Shalach, Dabar Shekaram lo hizo. A pesar de que ya no está la cosa que hacía la prohibición. Se cayeron las monedas de la mesa la puedo transportar. La vela se apagó, las puedo sacar. Sin embargo, no se lo puede hacer. Aval. Dice el alajá número 11. Kli amukseme hamat mi'us. Un utensilio que se deja de lado porque es repulsivo. Llegó ner yashan shel neft. Por ejemplo, una lámpara de querosén usada. Sabemos que el querosén da un olor obviamente repulsivo, ¿no es cierto?, después de apagado. El querosén produce un olor desagradable, por lo tanto, incluso la lámpara de metal que la usa como combustible también se considera como mi'us, como repulsiva. Ukli atzoa, como dijimos anteriormente también, un recipiente que contiene excrementos, ¿no es cierto? Eso también da un aspecto, pero por otro lado un aroma repulsivo. Mutarle taltelam be Shabbat y se los puede transportar en Shabbat si es necesario poder hacerlo, porque obviamente, ¿no es cierto?, la persona siente que eso no es de la honorabilidad del Shabbat, ¿no es cierto? Por lo tanto, obviamente se lo debe transportar porque la persona está sufriendo por todo eso que tiene delante suyo. La halajá número 12, todo este capítulo es un capítulo extenso, pero no es un capítulo complejo cuando uno entiende las fuentes básicas del Moktzeh. ¿No es cierto? Tenemos en este capítulo 26 halajot, que Shem Hashem. La halajá número 12, para poder llegar un poquito a la mitad, Kola Keilim, Anitalim, de Shabbat, Parkud al Totehem, dice, todas los utensilios que se transportan en Shabbat, que sus puertas se han desarmado, ¿cierto? Que Gondaltot Teiva Umigdal, por ejemplo, las puertas de una caja, de un cofre, Benshin Parkube Shabbat, Benshin Kodem Shabbat, si esa puerta se me salió antes de Shabbat, la puerta de mi escritorio, la puerta de mi mesita de luz, eventualmente. Todo eso que son puertas pequeñas, ¿no es cierto? Que son cola que liman y talim de Shabbat, que son cosas que se pueden transportar en Shabbat en general. Entonces, que en el momento que ingresaba Shabbat, dice, estaban esas puertas para ser usadas como parte de ese
Kelí, utensilio que estaba entero. Ya sea que se desarmaron antes de Shabbat, es decir, está permitido transportar, ¿no es cierto?, pueden llevarse en el día de Shabbat. Dice, también, eventualmente, una vez que se rompen los utensilios, se pueden llevar en el día de Shabbat, ¿no es cierto? Se lo puede transportar si se rompieron. Ben Kodem Shabbat o Ben Shabbat, si sea antes de Shabbat o dentro del Shabbat, Shibrehem Nitalim. Si se rompió algo, por supuesto tengo que juntar todos los pedacitos, obviamente. Beushe y Osim en Melajá. Y esto obviamente dice, siempre que estas piezas se puedan usar para un propósito que se asemeje al propósito para el cual podría haber sido usado originalmente, dice el Rambam. ¿Cómo es el uso original? Dice la siguiente explicación. En la Mishnah de Shabbat hay una diferencia de opinión entre los Jajamim. La primera opinión de la Mishnah afirma que las piezas rotas de un utensilio pueden llevarse siempre que puedan usarse para cualquier propósito constructivo. Rabbi Yehuda dice en la Gemara de Shabbat. Rabbi Yehuda sostiene y difiere con esto y sostiene que las piezas rotas solo se pueden transportar cuando se pueden usar para un propósito que se asemeja a la intención para la que se usaron originalmente. Entonces, la redacción del texto que sigue el estándar, sigue la opinión de Rabbi Yehuda, los ejemplos que da y la continuación de la halajá siguen el otro punto de vista. Significativamente, muchos manuscritos del Mishneh Torah, siempre que las piezas pueden usarse con un propósito constructivo, dicen aquí. Entonces, por supuesto que si a mí se me cayó un plato y se me rompió, desde ya que tengo que juntar todos los pedacitos, primero por un tema de seguridad también, ¿no? Keitza, Shibre Areva. Pregunta Rambam, ¿qué está implícito? Las piezas rotas, por ejemplo, de Areva, ¿sí? De una fuente de vidrio grande, o de cerámica, ¿sí? Lejasot Baem et Piajapi. Que me sirvan esos pedazos para poder cerrar eventualmente como una tapa para un barril de vino. Por ejemplo, Shibreis de Jujit, o también tengo pedazos de vidrio rotos, ¿sí? Que se puedan utilizar para que Lejasot Baemet Piapaj, para que pueda cubrir la abertura de un recipiente mucho más pequeño. Dejen cola y observación. Pero si en este caso no son aptas para un uso determinado, quedará prohibido transportarlas, dice el Rambam en este caso. Y así llegamos entonces hasta el halajá número 12, donde estamos hablando, les recordamos, sobre todos los temas inherentes a lo que es el Muktzeh. Quiera el Todopoderoso que a partir de todo esto tengamos el mérito de poder, obviamente, sentir que la presencia del Shabbat, más allá de llamar al Shabbat día de placer, nos presenta a nosotros la alternativa de poder ser mamash beshambru bene Israel Shabbat, ¿no? Habrán de cuidar los hijos de Israel de Shabbat, la azot de Shabbat liborotam de Ritula, para que hagan del Shabbat por sus generaciones un pacto de eternidad. Les volvemos a repetir, el Moré Yosef ha puesto ya la dirección del Pinenea Alajá. Será bienvenida toda inquietud, obviamente que siempre nos traen ustedes con tanta sabiduría e inteligencia, pero fundamentalmente también que podamos ayudarlos a ustedes a encontrar los propios recursos y tal vez, si no tienen el libro todavía, esperemos que todo el mundo lo pueda tener, y si tienen una impresora a mano, sacar una hoja impresora por impresora del Pinenea Alajá, o, si ustedes quieren, pueden recibir e imprimir el Darje Noam que sacamos todas las semanas. Siempre en el Darje Noam sacamos alajot de Shabbat y alajot de Tefilá. ¿Para qué lo hacemos? Para que en la mesa de Shabbat estudiemos el viernes a la noche Perashat Shavua, comentario de la Torá, por eso un comentario también, y también estudiemos un alajá, y en Shabbat estudiemos otro comentario de la Torá,
y leamos también una alajá, ya sea de Shabbat o de Tefilá. Ese es el gran secreto de por qué sacamos tantas cosas en el Daf Yomi, que espero que sea de vuestro beneficio y provecho. Jodesh Tov, que tengamos un hermoso mes. Gracias por compartir con nosotros este tiempo y gracias por sobre todo al More Yosef, que está siempre detrás nuestro, apoyándonos en lo técnico y en lo espiritual también. Disculpe, Shanim Rabot, Jodesh Tov, Mevorach. Muchas gracias.